Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a este programa preparado como todos los sábados con muchísimo cariño por parte de Doris Pantaleón y una servidora, Altagracia Ortiz. Muy buenas tardes, Doris. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás tú? Bien, con un agosto caluroso, Doris. Sí, ha sido un mes de mucho calor. Y como siempre. Como siempre, nuestro país siempre de calor. Y recordarle a la gente que estas temporadas de calor también son peligrosas en cuanto a las enfermedades como el dengue. Recordemos que le gusta mucho en esta época subir los casos, o sea que no solamente COVID, recordemos que hay que tomar las medidas de prevención contra el COVID, pero también contra las demás enfermedades, que aunque están bajitas la incidencia según los reportes oficiales, pero no desaparecen. No, lo que sí preocupa a Doris en medio de todo, señores, porque nada más no es COVID, como dices tú, que hay en la República Dominicana, es que se ha disparado la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Dicen las autoridades del Servicio Nacional de Salud que todo esto está vinculado a la misma COVID. Por la última vez que supimos de datos, había 45 madres que habían fallecido. Es un dato ya desactualizado. A causa del virus, la mortalidad infantil, sobre todo la neonatal, también disparada. Esto hay que ponerle mucha atención porque teníamos un cierto avance y todo está vinculado también, por supuesto, a que en el año 2020 las mujeres no volvieron a la consulta ginecológica, porque el lema, recordemos que el lema era quédate en casa, era peligroso ir a una consulta médica. Asimismo, pienso yo desde mi óptica que cuando se comiencen a revisar los indicadores también habrá incremento de enfermedades como el cáncer ginecológico, el cáncer de mama, porque no hubo chequeo. Tenemos casi 2 años sin chequeo médico. Descontrol, y los médicos ya lo han advertido, los especialistas, descontrol en todo lo que tiene que ver con estas enfermedades crónicas. Y recordemos el último estudio que dio a conocer el Ministerio de Salud Pública de evaluaciones que se hicieron de personas que iban a estas consultas que se hacían generales, que hacía el Ministerio de Salud Pública en las poblaciones, donde se determinó una altísima incidencia que también llama la atención y que debe preocuparnos y establecer políticas dirigidas a controlar todo esto. El sobrepeso, la obesidad en República Dominicana, estamos ya en un 70.1 o 5%, no recuerdo bien exactamente esa cifra de sobrepeso y obesidad en la población, o sea que es algo que debe llamarnos la atención, y a eso súmamele la hipertensión en más de un 32%. Que ese dato sí coincide con el que ya conocíamos. Sí. Bueno, y la diabetes, que la encontramos un poquito más bajita de lo que ya se había anunciado, se habla de un 12%, el último estudio que teníamos era 13.5%, o sea, pero siguen siendo enfermedades de muy alta incidencia en República Dominicana y sabemos todas las consecuencias que trae consigo el sobrepeso y la obesidad. Así que el mensaje nuestro al final de educación, que insistimos mucho desde 2x3 en el tema de la educación, es, señores, los parques, caminar, correr, ejercitarse, aunque sea 20 minutos diarios, aunque sea 20 minutos, digo yo. El tema de la vida saludable, de la comida sana. Nosotros sabemos que la pandemia nos llevó a una situación económica difícil, pero hay que aprender, hay que buscar la manera de comer lo más saludablemente posible, porque toda esta situación va a acarrear también una serie de patologías que después es difícil corregir si se corrigen. Sí, hacer ejercicios, como dices tú, sacar aunque sea media hora todos los días para ejercitar. No es verdad que con la demanda de trabajo que tenemos, a veces con el trabajo en la casa, con el teletrabajo, que todavía hay personas que lo están haciendo, o cuando tú no estás haciendo nada en la casa, como que te quedas un poco desganado para salir, pero hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo porque eso va a garantizar y va a hacer una diferencia entre usted seguir con salud o enfermarse. O sea que aparte de eso que tú dices, la comida saludable, comer saludable, caminar, hacer ejercicio, tomar mucha agua, todas esas cosas van a mejorar nuestro sistema de salud. Y con esta información, Tati, no sé si tú tienes algún comentario más, le vamos a pedir a nuestros amigos televidentes que no se nos muevan. Hoy tenemos tremendo banquete, como dice Tati, para que disfrutemos de este especialista que está hoy con nosotros. Así que regresamos en un momentito. 2x3 en salud.
Gracias por continuar en 2x3 en Salud. Felices de que ustedes siempre nos prefieran cada sábado a esta hora. Hoy tenemos con nosotros al doctor César Herrera. César Herrera es cardiólogo, es investigador, dirige el Centro Cardiovascular CEDIMAT y es una persona con una experiencia en materia de salud increíble. Pero nosotros con él hoy, aparte de salud, por supuesto, que no se nos va a escapar, queremos conversar con el doctor sobre otro aspecto de su vida y es la literatura. El doctor tiene 6 libros de literatura, aparte, por supuesto, de esas investigaciones médicas y esas publicaciones, que son muchísimas. Y con él vamos a hablar esta primera parte del programa de literatura. ¿Qué le parece si nos acompañan en esta aventura con el doctor César Herrera? Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Me han sorprendido porque yo pensé que venía a hablar de hipertensión de medicina, y enfermedad coronaria. Esa era la intención en principio, pero después dijimos, vamos a aprovechar esta faceta interesantísima. Bueno, es como el lema del programa, más que medicina. Más que medicina, sí, más que salud. Sí, muy señor. complacido de estar aquí. Así es. César, y César es casi socio de nosotros, sí, porque sí. viene al menos 2 veces al año al programa. Sí, así es. César, ¿cuál es por qué te inclinas? Hoy día vemos médicos que se van, si es cardiología pura y simple. Pero ¿de dónde nace tu amor por la literatura? Que son maravillosos sus libros, he tenido acceso y la verdad que increíble la prosa de este hombre. Sí. Bueno, mira, en el caso particular mío, yo hablo de lo que se llama talento innato. Talento no lo digo con arrogancia de ningún tipo, sino cualquier músico, pintor o compositor tiene que nacer con un interés, un deseo, un ímpetu y por supuesto está la disciplina luego de dedicarse a eso. En mi caso, no sé, yo nací con una atracción hacia las palabras y la lectura y la ortografía que pudo haber sido motivado por el hecho de que vengo de una familia de maestras. Nunca me obligaron, pero así nací y llegó un momento durante mi carrera de medicina que yo dije, yo quisiera invertir más tiempo en esto y ya en ese caso lo hice por el segundo punto que te iba a decir y es el compromiso que uno en el caso de la medicina como médico tiene porque es un ejercicio humanista. El humanismo significa tratar el ser humano, entenderlo, comprenderlo, verlo en sus momentos más difíciles y por ende todo lo que sea humano no puede ser ajeno a nosotros, ¿verdad que no? Como dijo Terencio, ese gran pensador. Entonces es una combinación de cosas, es un interés motivado por el rigor y la responsabilidad humanística de un profesional médico y el interés personal. Perfecto. ¿En qué momento de tu vida empezaste a escribir? O sea, ¿en qué grado ya tú estabas de la medicina o fue en bachillerato? ¿Cuándo fue? Bueno, yo siempre escribí, pero las cosas me las guardaba. Me gradué muy joven de médico, 23 años, me fui a Estados Unidos y el ímpetu de la especialidad que te roba todo el tiempo no me quitaba el tiempo para leer ni para escuchar música, pero sí me quitaba tiempo para disciplinarme a escribir. Hasta que terminé la especialidad en Chicago y coincidió que conocí un grupo de varios latinoamericanos que llegaron a Estados Unidos maduritos, como yo, ya hechos personas adultas en alrededor del 89, 90, y todos teníamos intereses comunes en la literatura y armamos un grupo de lectura y de literatura y ahí empezó todo. Entonces uno se disciplina porque en todo hay que disciplinarse. ¿Cómo se disciplina uno, César? Porque a veces mucha gente tiene ese interés, quiero escribir, incluso libros, proyectos de libros ya avanzados, guardados ahí para un día, pero ¿cómo saca uno en medio del ejercicio profesional como tú? Bueno, disciplina, acuérdate que también implica sacrificio. Entonces, el primer sacrificio es que la pareja que tengas, si tienes pareja, tiene que ser cómplice. Y no cómplice necesariamente en el sentido de sentarse a leer y escribir contigo, sino de permitirte que les robes ese tiempo. Yo he sido muy afortunado en mi caso por tener una pareja que me entiende de esa manera. Y de hecho, en tono jocoso, cuando pasan días y el humor me cambia, estoy irritado, me dice, te falta escribir, vete a escribir. Ponte a escribir. Pero sí, la disciplina requiere sacrificio, hay que buscar el tiempo y hacerlo. Por lo general los médicos, en el caso de la cardiología, que es intensa y lo hemos visto por ti y por otros amigos cardiólogos que tenemos también, toma mucho tiempo. O sea, tú tienes un paciente, por ejemplo, con un infarto y eso es tiempo. Si tienes una sala llena de pacientes, toma mucho tiempo. ¿Cómo hacer para en medio de una vorágine laboral sacar ese tiempo
para escribir después que tú llegas cansado a tu casa, pero además te tienes que ejercitar y tienes la pareja. Y se te olvidó decir, Altagracia, que no es solamente el tiempo físico con la atención del paciente, es el tiempo intelectual de tu estudiar, de prepararte, y en tu casa que el teléfono suena, que estás de guardia. Bueno, yo lo hago como terapia. Te confieso que no sé si es algo personal de mi forma de pensar y de ser, pero yo me relajo y descanso cuando me siento a leer y escribir. O sea, no es un trabajo para mí. Obviamente llega un momento en que la fatiga cerebral no te permite. Que no lo permite, así es. Pero en general yo hago el esfuerzo de esa horita o 2 horas, ya sea tarde en la noche o temprano en la mañana, dedicarme a esa lectura o esa idea que se me ocurrió en medio de un paciente, ponerla en un papel. Sí, porque si no lo escribe, perdóname, Doris, si no lo escribe inmediatamente, eso vuela. Se va, así es. ¿Cuál es el contenido, César, de estos libros tuyos que tú tienes en literatura? Bueno, hay 2 grandes aspectos que a mí me llaman la atención. Primero que nada, a mí me preguntan sobre la manera como yo estructuro mis textos. Yo escribo, valga la vulgaridad, yo escribo de lo que se me antoje, de lo que me dé la gana. Bueno. Me refiero a lo que a mí me provoca, que puede ser la observación de un ave, eso es lo importante de escribir del alma, o sea, claro, salido del alma, no o puede ser una experiencia que compartí con un paciente, puede ser un cuadro que vi. Yo escribo de lo que se me ocurre. Pero en general, mis 6 ensayos, porque es ensayo, ¿no? Yo soy ensayista. Son ensayos. Mis 6 ensayos tratan, un grupo de ellos tratan del cuerpo y del ser humano, no desde el punto de vista anatómico médico, sino el cuerpo humano como el ejercicio, el motor de quienes somos. La locomoción, el pensar, el amar, el odio, todo eso. La reproducción, el sexo, pero todo visto de un ángulo más histórico, filosófico, poético quizás. Y otro grupo de ensayos, incluyendo los más recientes, es sobre una disciplina que me atrae muchísimo, que es la pintura. Entonces, uno, sin ser experto ni crítico, por ese mismo placer y por haber ido a museos y haber conocido obras y pintores y haber investigado, pues esa área me fascina. Entonces, son textos más que nada sobre provocaciones que la contemporaneidad induce en uno, ¿no? Cosas que están pasando en el mundo de hoy, que trato siempre de reflexionarlas en vista al pasado. Yo no escribo para el futuro, yo no doy receta cuando escribo, yo lo que quiero es que el lector se provoque. Yo no le digo las respuestas a la gente, yo no explico lo que estoy diciendo, yo le doy los instrumentos al lector y él o ella decidirá qué hace con eso. Esa visión de nuestra anatomía, desde ese punto de vista hasta filosófico, ¿hasta dónde se puede profundizar? ¿Y quiénes leen ese tipo de texto? Porque ahora digo yo, como diría Vargas Llosa, en una sociedad que vive del espectáculo, tiene un público, y sé que César se codea con un grupo de intelectuales como él, pero tiene un público, hay gente joven que se interesa por ese tipo de lectura, de esa parte que desde el punto de vista cristiano, religioso, el cuerpo humano es el templo del Espíritu Santo, dicen los cristianos. ¿Cuál es la significación de todo esto? Sé que te metí muchas cosas juntas. No, es muy correcto. Eso es un gran desafío que tienen las artes en general, no solamente la literatura. El hecho de que la modernidad líquida, como decía ese filósofo Bauman, polaco, la modernidad líquida se refiere a que todo es líquido hoy día, las cosas se desvanecen por la rapidez de todo, todo es inmediato. El ocio desapareció, el tiempo de detenerse a pensar no existe. Entonces los jóvenes, sobre todo, están expuestos a esa liquidez de las cosas. Esa inmediatez. Inmediatez. Pero encima de eso, tenemos un desafío que puede ser útil, puede ser provechoso, pero también dañino, y es la multiplicidad de estímulos. Cuando nosotros estudiamos en la universidad y tenemos que hacer un trabajo, tenemos que ir a la biblioteca a buscar la ficha, ¿ustedes se acuerdan? Sí, claro. Y a buscar las revistas y estudiar. Claro. Tú ahora tienes un aparatico que se llama el celular, que yo le digo que es el oráculo. Tú le das un botoncito y ahí está toda la verdad y toda la mentira. Exactamente. En instantes. Exacto. Entonces, una persona joven que no ha vivido en esa otra tradición del detenerse a pensar, de buscar otra fuente y que tiene Instagram, Facebook, Twitter, mensajes de texto, WhatsApp, Internet, ¿para qué se tiene que preocupar en pensar y detenerse a buscar las cosas? Es lo inmediato y lo inmediato está ahí y esa es la verdad. Así es. Mentira, es una falsedad. Es un gran reto. Entonces es un gran reto y eso debe empezar en las escuelas. En las escuelas debe empezar en el sentido de orientar al estudiante de que hay otras cosas
que hay que buscar y leer e Y investigar. que no es unidireccional, el conocimiento no es una sola Correcto. dirección. Y que cuidado con lo que se lee en Internet, porque si bien es un avance increíble en la cultura y las disciplinas científicas, también es un peligro porque cualquiera pone lo que quiera. Claro, y las verdades, tiene que saber las discernir. verdades salen de mentiras y las mentiras se convierten en César, verdades. ¿cómo motivar en nuestros jóvenes, que es el gran desafío, como decías tú, la lectura en ellos? Cuando vemos que ahora mismo ellos, cuando tienen que, por obligación, diría yo, leer una obra, ya no la leen, ya ellos tienen el audiolibro, o sea, ya ellos ni siquiera se detienen con la riqueza de la palabra, de ver cómo uno se emociona cuando uno ve textos y palabras escritas que te llaman la atención, pero ya ellos el audiolibro, ya ellos ni siquiera quieren fijarle la vista al texto. Así es, Doris. Como padres y madres que somos, yo creo que la responsabilidad está en nosotros. O sea, la escuela puede orientar al estudiante, brindarle las oportunidades, guiarlo, pero no lo puede hacer todo. Los muchachos aprenden mirando. Lo que ven, la observación. Ven. Sí, aprenden algo de lo que uno le dice, sí. pero es viendo. Y si nosotros empezamos mostrándole a ellos ese interés, aunque no le interesa a una persona la literatura compleja ni clásica, si sacamos una horita a la semana o 2 horitas, mira, vamos a leer esto, ¿qué tú leíste tal cosa? El periódico, un artículo. Porque los muchachos ven y eso inconscientemente se les queda. Exacto. Y ellos lo van a reproducir con sus hijos. Claro, así es. César, vamos a pedirte tu anuencia. Nos vamos a unos mensajes comerciales y vamos a hablar un poquito al regreso de ese... Hay un impacto de la familia, de si la familia lee, de si la familia tiene amor por la cultura, pero hay una sociedad que parecería que va a la inversa. Vamos a ver cómo esa sociedad, desde la escuela, desde el barrio, desde la comunidad, desde el sector donde vive, incide para que se cultive o no en el niño, hasta convertirse en joven y adolescente, ese amor por la lectura, ese amor que es lo que lo va a hacer, por ejemplo, si quiere escribir. Volvemos ahora con el doctor César Herrera, pero en esta primera parte del programa, en su rol de escritor e intelectual. Volvemos ahora con él. 2x3 en salud. Continuamos con esta conversación con el doctor César Herrera y como decíamos en su rol de intelectual. César, hablábamos nosotros de, ciertamente, la familia tiene un impacto en lo que es el conocimiento, llevar al niño a la lectura, el amor. Tú hablabas de tu experiencia que siempre, por tu entorno familiar de educadoras, te amaste la lectura, amaste el conocimiento, amaste esta parte de las artes. Pero ¿cómo hacer con el otro impacto, que es una sociedad que privilegia un tipo de género, por ejemplo ahora, que es el reggaetón, cargado de letras negativas? ¿Cómo hacer para equilibrar y que nuestros muchachos vean la otra cara de la moneda también? Un gran desafío. Ciertamente ha habido un trastueque, un vuelco de cuáles son los valores que las sociedades, y estoy hablando de las sociedades en general, no solamente República Dominicana, cuáles son los valores que la sociedad ahora impone. La imposición no es dictatorial, es impuesta también por los anuncios, por la televisión, por los modelos. Hoy día lo que cuenta es cómo luces, qué tienes, dónde fuiste de vacaciones, qué ropa te pusiste, la presión entre los compañeros, entre los amigos, incluso entre familiares. Y todo César, perdón, en las redes sociales. Absolutamente. Porque si no se sube a las redes sociales como si no hubiese pasado nada. Porque ya no es privado aquello, ya no es que voy a ponerme una ropa bonita para ir a visitar a mi tía, es para tú mostrarla. Entonces, ese trastrueque de valores, que yo le llamo inversión de valores, y yo no estoy siendo pesimista, hay muchas cosas positivas hoy día también, y los jóvenes hoy día tienen muchas cosas a su favor que están expuestos y les permite crecer. Pero hay que cuidarse de esa cultura de que todo tiene que ser una comparación de cómo yo debo lucir. Indirectamente, hasta cierta medida, las mujeres, las muchachas, están más expuestas a eso que los hombres, por las mismas expectativas sociales del género femenino. Una muchachita que tiene 15 libras de más o que no tiene los ojos de tal forma, es una presión que hasta la misma familia le pone. Ustedes lo saben. En Sudamérica eso es horrible. En Sudamérica les regalan, en Colombia, Brasil, Venezuela, no ahora con la crisis que tienen, pero en Colombia, por ejemplo, es muy común que a las quinceañeras les regalen un certificado para ir al cirujano plástico. Claro. A los 15 años. Y Venezuela.
La lo hacía en Venezuela su por lo época. menos de antes, no se la de Claro. ahora. Sí, sí. Entonces yo creo que sí, hay un trastueque de valores y por eso regreso al tema de lo que los valores deben ser a partir de la familia, porque la escuela no lo puede hacer todo. Nosotros, padres y los familiares, somos los que tenemos más acceso a nuestros hijos y familiares. Y ellos nos ven a nosotros como su modelo inmediato. Exacto. No vamos a poder contradecir lo que los amiguitos digan quizás, pero si le fortalecemos a ellos su espíritu, su manera de ver las cosas, le va a ir mejor. Se puede sacar por ahí. César, ¿cómo ves tú, como médico, como el literato, como persona inquieta que le gusta escribir, el cuerpo humano? ¿Cómo tú lo defines en estos libros tuyos? Ahora quiero yo contenido. Tendríamos que hablar por horas. Por horas. Si bien la visión mística ve el cuerpo como lugar del Espíritu Santo, como dijiste, Como tú, dicen los Altagracia, cristianos, sí. la filosofía lo ve como el ente que motiva todo, la sociología lo ve como el agente motor de la sociedad con el trabajo, y así podemos extendernos. Yo pienso que el cuerpo es no solamente espejo de todo, como tú te vistes, como tú caminas, es un espejo de donde tú estás, pero sobre todo el cuerpo es agente de, con él podemos amar, con sexo o sin sexo, podemos reproducirnos, podemos hacer daño, torturar, Sí. podemos transformar las cosas con nuestras manos, podemos crear con el piano, con los dedos, con la letra. Entonces yo pienso que es el centro de la existencia y dentro del cuerpo, que es otro componente muy grande dentro de lo que yo pienso y escribo, está esa otra cosa que yo llamo alma. Alma no necesariamente desde el ángulo religioso ni místico, sino alma como la diferenciación entre un humano y un animal, lo que nos permite pensar y tener raciocinio. Ese es el alma para mí. Eso está en el cuerpo. Y lo vemos, las manifestaciones del alma en nuestro cuerpo las vemos. Si tú estás conversando con alguien y te dicen algo bochornoso o tú te avergüenzas, ¿dónde se ve eso? La cara se te pone roja. Rojita. Y tú no le das a un botón que diga, ponte rojo. A veces no quiere uno que se le ponga O cuando te roja, dice, pero te lo digo con el alma, eso está saliendo. Te está saliendo de adentro. De dentro está. Y en el corazón, ustedes me han oído hablar, por ejemplo, del síndrome de la cardiomiopatía por estrés, el Exacto. corazón roto. El corazón ¿Qué es roto. eso? Eso Síndrome no es del más que un corazón roto. reflejo de una sacudida del alma, en este caso por el desamor, en un órgano físico. cuando hay una muscular. emoción que la gente dice, mira, ya me... Se me hasta pararon los pelos. O sea, sí, sí. nuestra alma está en nuestro cuerpo y se manifiesta a través de él. O sea, no es un ente religioso. No únicamente, con no todo el únicamente. respeto. También no es un ente solamente poético, etéreo, filosófico. Es real, es de carne y hueso. El alma está metida en Y nosotros. si nos vamos, perdón, Tati, a nuestros órganos internos, César, ¿dónde está ese? Tú vas a decir el corazón de seguro. ¿Cuál es el que más movimiento, vamos a decir así, tiene en nuestro interior? Debo remontarme a un encuentro hace unos años donde el PACAM, el instituto, la organización que dirige Soraya Mármol, Mármol. me invitó a compartir con un neurólogo la pregunta de si se ama con el cerebro o si se ama con con el el corazón. corazón. Y te voy a responder la parte puramente científica. Sí, no hay duda de que el cerebro, la función cerebral y neurológica a través de las neuronas y los centros del cerebro es el comando, digamos, de nuestra actividad sensorial, el pensamiento y la actividad física motora. Pero por otro lado, ese órgano que desde los siglos de la antigüedad se escogió como el lugar del pensamiento, del alma y del amor, que es el corazón, se ha convertido hoy día en lo que se llama metonimia. Ya cuando la gente dice palabra corazón, lo primero que piensa no es en la bomba que tiene arterias ni válvulas, es en ese símbolo de sentimiento, pensar y amor. Entonces, entrando a lo científico, ya sabemos hoy día, los últimos 20 años, 30 años, se han hecho investigaciones de que el corazón tiene una serie de conexiones neurológicas propias, no solamente con el cerebro. Que no tiene que estar vinculado no es solamente al cerebro, vinculado no al cerebro. solamente vinculado. Entonces, es muy difícil decir, el alma está en el núcleo tal, de tal ventrículo. No, está en nuestro cuerpo, pero naturalmente el origen de nuestro raciocinio como seres humanos y no animales viene de la función neurológica. Pero recuerden que no todo es carne, es metáfora, es símbolo. Nosotros, aunque no podamos decir que en el ventrículo izquierdo está el amor sentimental y en el derecho está el amor maternal, sabemos que ese órgano, el corazón, ha llegado a un punto tal de significado
que uno lo siente así. Nadie dice, estoy enamorado con el cerebro, con el cerebelo o con el lóbulo temporal. Que mejor se quiere separar el amor de la razón, ¿verdad? Por supuesto. Esa muchacha me rompió el núcleo del tálamo. No, Es verdad. o ese muchacho. César, el tema del órgano, no, más bien que del órgano del cuerpo humano, es visto como una obra de arte. Si es una obra de arte, si es una creación, ¿quién hizo esa obra de arte? Me estoy metiendo para filosofía, ¿verdad? Sí. Si es una especie de obra de arte, sí, ¿quién entonces, desde el punto de vista filosófico, o hasta donde te has adentrado en tus ensayos, es el autor de esta obra de arte? Te estás remontando a los griegos. Los helénicos, los griegos fueron los primeros, de las primeras civilizaciones que se preguntaron y observaron el cuerpo. Acuérdense de que lo que hacían eran esas estatuas increíbles. Sí. Y no lo hacían, vaga la aclaración, no hacían esas estatuas hermosas porque creían en la belleza como hoy día nosotros creemos. O sea, la concebida como la tenemos. Que hoy la creemos que es tanto por tanto. No, ellos concebían la belleza como algo físico, pero era más que físico, era etéreo, era la bondad, eran las virtudes. Entonces los griegos empezaron a pensar el cuerpo y lo veían más como un fenómeno religioso. Ellos tenían múltiples deidades, múltiples dioses, y su visión de la creación era que el cuerpo había sido hecho por la perfección de los dioses, el Olimpo, ¿no? Okay. Bueno, por otro lado está la cristiandad. En nuestro occidente, donde vivimos nosotros, estamos bajo la influencia cristiana, y el catolicismo vio el cuerpo como un reflejo de la creación divina. Y en el medio de eso está la filosofía, y al lado de la filosofía está Darwin, que lo ve desde el ángulo estrictamente creativo de la evolución, de que salimos del mar y nos convertimos en esto. Yo no te voy a decir cuál de esas está correcta porque es un asunto muy personal. Pero como científico tengo que obviamente refugiarme en la parte científica y decirte que la evolución ha tenido mucho que ver cómo nuestro cuerpo se ha transformado, y lo vemos, por ejemplo, hablando de salud. Hay una diapositiva que yo uso para dar mis charlas sobre obesidad y sobrepeso, como ustedes hablaron, que correlaciona en la imagen un dibujo del Homo sapiens, del Cromañón, que va por los siglos cambiando hasta hoy día, y al lado pone el plato típico norteamericano, que es el hamburger, la Coca-Cola y las papas fritas, y va poniendo las porciones, cómo van cambiando de los años 50, 60, 70, 80, el famoso Super Size Me, ¿no? Sí, que ahora son Entonces, las doble. si tú comparas esa deformación, digamos, de ese cuerpo sobre ese periodo con lo que comemos, ¿qué significa eso? Que la misma naturaleza y nosotros mismos podemos influenciar en nuestro cuerpo. Eso, por supuesto, pasa por siglos, no pasa de un año a otro. Pero la evolución tiene muchísimo que ver con esa conformación del cuerpo, de cómo se va transformando. Esa obra de arte, vista desde esa concepción, y esta nos lo va a contestar después de que nos vayamos a una pausa. Esa obra de arte, esa belleza, por ejemplo, el cuerpo de la mujer, pero yo te puedo decir igual que el cuerpo del hombre, ¿en qué momento de la historia de la humanidad, en esta parte del mundo al menos, se ve como pecaminoso, se ve la figura, el desnudo, por ejemplo? Cuando es algo tan hermoso que tú has estudiado tanto el cuerpo humano, ¿en qué momento comienzan ese concepto de que es pecaminoso la desnudez, por ejemplo, en el cuerpo humano? Pero eso el doctor Herrera nos lo va a comentar después de estos mensajes. Volvemos ahora con él. 2 por 3 en salud. Gracias por continuar. Estamos hablando con el doctor César Herrera, cardiólogo, que verdad que lo conocemos con una amplia experiencia, pero hoy tenemos al literato César Herrera y estamos hablando de temas interesantísimos de sus libros. En un ratito él nos va a contar, porque él tiene en carpeta y un nuevo libro y nos va a contar de eso, pero Altagracia hacía una pregunta, doctor, antes de la pausa. ¿En qué momento el cuerpo humano, visto con ese respeto que usted nos acaba de explicar,
se ve la desnudez como algo pecaminoso, porque se ven las críticas y en estos tiempos una mujer, sobre todo en películas, vamos a decirlo así, hace un desnudo y se le critica muchas veces, otros lo aplauden, o una gente lo ve ya con una visión diferente. ¿En qué momento surge eso y cómo debemos ver esa desnudez del cuerpo humano, doctor? Maravillosa pregunta. Si nos fijamos en la evolución del arte pictórico, de la pintura, ahí está la respuesta. Sin ánimo de crítica ni acusación, en Occidente, en el continente occidental, donde nosotros, en la cultura occidental donde nosotros venimos, la conversión a pecaminoso que sufrió el cuerpo partió de la religión. De la religión. Parte de la religión, remontándonos al mito de Adán y Eva, porque se adjudicó a la desnudez de la mujer el rol de corrupción Y pecado. y el pecado. Entonces, esa exégesis que se inició con la adjudicación del desnudo, femenino sobre todo, a lo pecaminoso, es lo que empieza a quitar esa inocencia, digamos, que el hombre tenía en el paraíso, el hombre y mujer, me refiero, el ser humano. y eso va evolucionando y llega a extremos que durante la Inquisición, por ejemplo, y antes de la Inquisición, los vestidos tenían que ser completos, la mujer no podía exhibir nada, el sexo se concebía única y exclusivamente para reproducción, no como placer ni mucho menos como expresión de amor. Y eso fue transformándose hasta llegar al Renacimiento, cuando en el Renacimiento ya se rompen todos esos dictados de obligación y ya empieza a idealizarse el cuerpo femenino en la pintura. Recuérdense que antes del Renacimiento eran madonas, eran vírgenes todas, y lo que tú veías era la carita nada más. Ya entre el Renacimiento, y Botticelli es el primero, con ese cuadro famoso, El nacimiento de Venus, es el primero en mostrar una mujer desnuda con caras eróticas. Y luego lo hace Durero, que muestra incluso a Adán y Eva con labios eróticos. Sí, claro. Y las cosas van evolucionando y por supuesto hoy día llegamos a un punto donde ya estamos en lo pornográfico. Sí, pornográfico, que hay que diferenciar, ¿verdad? Una cosa de la otra. Que pornografía no me refiero estrictamente a lo sexual, sino pornográfico en la vulgarización del significado corporal. Y ya ustedes ven en las redes sociales que dos muchachas haciendo esto y lo otro, eso es como que te están poniendo la mano en la cara. Es un vuelco total. Lo contrario, Totalmente. Entonces, lo contrario. En ese breve repaso de la pintura está, yo creo, el secreto. Y eso es muy cultural, porque hay países donde no existe esa visión pecaminosa del desnudo, ni nunca existió. Y otros donde todavía la mujer te deja andar cubierta. Claro. Y hay culturas todavía hoy, por ejemplo, culturas indígenas donde es totalmente normal el andar de vestido y descubierto. Entonces es muy cultural, no es físico, pero es muy cultural y evidentemente la influencia mística y religiosa tuvo muchísimo que ver. Definitivamente, pero hay una parte que es donde inclusive cuando se hace pecaminoso el sexo, por ejemplo, en la mujer, porque era la sexualidad en la mujer, en el hombre, yo no sé en tus estudios cómo se ve la sexualidad en el hombre, del cuerpo, de su cuerpo, pero en la mujer era hasta el punto de que en materia de sexo en sí la mujer no podía siquiera sentir ni expresar sentimiento. Ella estaba como un ser inerte, que daba placer, pero ella no podía tener placer. No sé si tiene alguna vinculación en tus investigaciones. Uno de mis ensayos tiene un texto que se llama, bueno, no recuerdo si se llama así, lo escribí hace 15 años, pero tiene que ver con la historia del clítoris. Un órgano que está hecho simplemente para placer. Para placer. No tiene ninguna función biológica que no sea ese. Y si tú te lees la historia de cómo se ha visto el clítoris a través de la historia, tú te das cuenta de cómo, muy correctamente tú has dicho, que hasta ese nivel se ha dominado a la mujer, hasta el nivel de lo que debe sentir o no sentir. Y ustedes conocen muy bien las cirugías de mutilación, que todavía hoy día las hacen en 20, 30 países del mundo. Entonces, toda esa historia incluye también un trastueque del cuerpo, en el caso femenino, contrario a lo que es natural, y es el disfrute, la compartición del amor y el sexo por el sexo. Entonces, esa historia del cuerpo en el ámbito femenino lamentablemente está herida. La religión tuvo entonces un impacto importante, la religión por como supuesto, tal, o las religiones. pero todavía yo creo, Altagracia, en muchos países, sobre todo en África y Medio Oriente, ya se ha convertido en una cuestión cultural de expectativa, y ahí viene la discrepancia. Una cosa cultural es algo que no le hace daño a otro. Exacto. Y lo que le hace daño a una persona, a una niña, porque es daño físico y psicológico, eso no es cultural para mí, eso es una imposición. Entonces, ya no es solamente la justificación religiosa, es también una imposición cultural
que en mi caso yo pienso que es muy negativa. Por es supuesto. imposición, porque no se le pide permiso a esa criatura, ¿verdad que no? Son niños, exactamente, no hay ese permiso. Doctor, ¿en qué está usted trabajando ahora de literatura? Bueno, tengo un librito por acá que viene pronto, que justamente cambia ya, o sea, se separa. Nunca me he separado de los temas del cuerpo. Te decía fuera del aire que me ha interesado mucho la pintura y la literatura, el libro, los autores, los libros. Y este libro se llama Pentimentos, va a salir próximamente, a pesar de la pandemia. Es una recopilación de textos que tienen que ver con arte pictórico, la pintura, y textos que tienen que ver con literatura y escritores. Perfecto. Pentimentos son las transformaciones que un pintor hace en un cuadro luego de haberlo completado. Wow, qué increíble. Borra esto, pinta aquí, pinta allá. Y yo uso esa metáfora porque lo que yo quiero es reinterpretar lo que ya otro creó. Si yo hago una interpretación de un cuadro, bueno, yo estoy haciendo un pentimento, es mi pentimento, es mi interpretación. Lo mismo de un libro o de un autor. Así que les avisaré con tiempo cuando salga. Es lo mismo de uno como periodista, vamos a decir que escribimos un texto, pero terminamos ese texto, empezamos a repasarlo y empezamos a quitar y a cambiar y a sustituir palabras y a decir, no, aquí suena más bonito, aquí se entiende más. Con esta... Y en el caso de la literatura, Doris, ocurre algo más, y es que desde el momento que tú como escritor publicas un texto, ese texto dejó de ser tuyo. Así es. Porque tú lo vas a leer como tú quieras. Así tú es. lo vas a interpretar como tú quieras, Sí. vas a sacar tus conclusiones y por ende vas a transformar el texto. Totalmente. Y decía, comentaba yo tiempo atrás, creo que con la misma Tati, algo sobre escribir en WhatsApp, en redes sociales. A veces la gente escribe pensando de una manera y lo interpretan de otra. Porque hasta un signo que a ti te falte en ese texto o un acento ya puede cambiarle el sentido totalmente a lo que El origen de los emoticons fue que muy rápidamente cuando empezaron a popularizarse las tecnologías de comunicación, texto, WhatsApp y Twitter, nos dimos cuenta de que en la electrónica no hay sentimiento, no hay cabida al sentimiento. Definitivamente. Entonces hubo que buscar de esas grafiquitas, de esos dibujitos, para supuestamente darle una emoción, y aún así no funciona. Aún así no lo tiene. César, acaba de irse en la República Dominicana, se fue a finales del mes pasado, una leyenda de la música, que Johnny Ventura, y nosotros vimos el vuelco de la población despidiendo a esta persona. El tema de la música en sí, ¿qué tienes de la música? ¿Has escrito sobre eso? Que es también una manifestación increíble de la cultura y de las artes, el tema musical. Me quedé con ganas de escribir algo sobre la muerte de Johnny Ventura, porque todos nosotros, todos los dominicanos, de alguna manera nos tocó Johnny Ventura. Todos hemos movido un pie. Eso es innegable, aparte del ser humano que era tan excepcional. Sí. La música no solamente es creación, es también expresión de una época, de un género, de una cultura, de un país, pero sobre todo es un medio visto desde el ángulo de lo que te induce a ti y lo que puede inducir en otros. Yo tengo categorías de música, géneros de música para situaciones específicas y días específicos. Por ejemplo, a las 10:30 de la mañana de un domingo, yo no puedo escuchar otra cosa que no sea Arias. No estoy siendo exagerado, te quiero decir que es lo que yo preferiría. Que lo que preferiría, sí. Pero llega a mediodía y ya te tomas el vasito de cerveza y vas a comer, y a la 1:30 tiene que ser jazz. Entonces, la música es expresión, pero también es un medio de actuación hacia el entorno y hacia la sociedad y hacia nosotros mismos. Y por supuesto es un disfrute. Yo he escrito múltiples ensayos, desde la bachata, con una entrevista que le hice a Víctor, y la bachata como nuevo género y todo eso, hasta ciertas piezas clásicas, pero sobre todo de jazz. Me influyó mucho un escritor fundamental para mi generación, que fue Julio Cortázar, que básicamente escribió a través del jazz, por el jazz y con el jazz. Entonces, la música sí tiene mucho de sinestesia, ¿no? La sinestesia es esa característica que las artes tienen, y los sentidos, de interactuarse unos con otros. Hay una relación directa entre la literatura y la música, entre la música y la pintura, y toda esa sinestesia en una persona que se sensibilice y le agrade, pues influencian
el pensamiento, la actuación. Y Eso te iba a decir, ella como en la salud del ser humano, la música, la pintura y todo esto que tiene que ver con el arte, tiene un efecto en nuestra salud. Totalmente, es el efecto físico de la sinestesia, o sea, y se usa como terapia, ustedes lo saben. Hay terapia, está la terapia de música, y eso está estudiado, eso no es cuento, la terapia de arte, y es porque los sentidos, esos 5 sentidos de nosotros, que ni siquiera nos damos cuenta que los tenemos, porque tú no te paras a pensar, estoy viendo a color o estoy viendo en blanco y negro, tú estás viendo. Exacto. Tú no te paras, déjame oler algo ahora, no, el olor te llega. Te llega a veces sin estar presente, porque es la memoria del cerebro. Entonces esos 5 sentidos nos dirigen a nosotros en nuestro diario pensar y nuestro diario sentir. Y si lo sabemos orientar y educarlos, imagínate lo que podemos lograr. Bueno, ahí está el gran reto, Doris. Sí. Doctor, vamos a pedir un permisito, nos vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato. 2 por 3 en salud. Gracias por continuar con 2x3 en salud. Señores, con el doctor César Herrera, nosotros podemos pasarnos 2 horas hablando de literatura. Es un hombre con un acervo cultural increíble, pero el doctor es cardiólogo. Es el director del Centro Cardiovascular CEDIMAT y sabemos que ustedes quieren escuchar algo. Por ejemplo, el impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud cardiovascular. Vamos a pedirle su anuencia y nos vamos con ese aspecto de la salud ya como entidad, doctor. Bueno, Altagracia y Doris, Jochi les agradece. Sí, Jochi es Jochi un hombre. Herrera ya vamos a dejar a Jochi desapareció en otro lado. ahora entre el doctor César Herrera. Bueno, es un chiste, yo soy ambas cosas. Claro. Fíjate, es importante ese comentario que tú hiciste al inicio del programa sobre el impacto que ha tenido la pandemia en la mortalidad materna e infantil. Hemos acuñado el término daño colateral para referirnos a lo que la pandemia y todo lo asociado a ella ha inducido en la salud de la gente. No estamos hablando aquí de que el COVID puede producir un infarto, ni que puede producir un derrame cerebral, ni que afecta a los pulmones. Estamos hablando de cómo la pandemia, motivada por este bicho, impacta indirectamente en la salud. En Me este encanta caso, eso, este bicho. hay que insultarlo, ¿no? Cómo impacta en la salud general y en mi caso la cardiovascular. Esto ya está publicado y estudiado. En Europa y en Estados Unidos ya salieron las estadísticas mostrando cómo la tasa de mortalidad por infarto, la utilización de los recursos de salud que tú te referías, el retraso en la atención médica, todo eso impactado de manera dramática. Ejemplo, la mortalidad del infarto al miocardio tradicionalmente, gracias a los avances científicos, han dado en el orden de 5 a 8%. Señores, está en 40% durante la pandemia. Wow. La tasa de utilización de servicios cardiovasculares urgentes en el infarto durante la pandemia, como cateterismo, angioplastía, reducida en 40%. O sea, como tú bien dijiste, Altagracia, el moto era quédese en casa, lo cual era lo correcto en ese momento. Pero el miedo, el impacto en el transporte, la reducción el desconocimiento, del paciente, doctor, la reducción en los servicios, los médicos, enfermeras y los técnicos enfermos, el colapso de los servicios, todo eso ha impactado en que la gente no vaya a chequearse, no se vaya a ver a tiempo, los síntomas se oculten, se esconden o se ignoren, y lamentablemente tenemos un gran problema que se va a empezar a manifestar, como tú bien dijiste, en los próximos años. Doctor, porque es ese impacto que dice, que estaba usted conversando ahora, no es simplemente esa muerte, esa alta mortalidad en personas que han tenido COVID, es en personas que no han tenido el virus, pero que dejaron de hacerse esos chequeos rigurosos que demanda, ¿verdad?, este tipo de situaciones. Correctamente, nosotros hemos visto en los últimos 9 meses, un año, los peores infartos, las complicaciones más increíbles. Y eso no solamente nosotros, todo el mundo. Y la literatura científica lo está mostrando. Y es justamente el reflejo, la punta de ese iceberg. La cantidad de gente que se enfermó del corazón durante la pandemia y que se quedó en su casa. Señores, al principio en Nueva York se reportaba de que había una reducción mágica en la tasa de enfermedad cardíaca. ¿Y qué pasó con el corazón? No, es que la gente se quedaba en su casa y se moría. Y se enfermaba. Probablemente porque el olvidaba COVID tenía control de todo. Probablemente olvidaba también la administración de sus medicamentos. Todo. Porque las había un farmacias pánico cerradas, colectivo. era un pánico. Yo tengo pacientes que me ven acá en el país y que viven en Estados Unidos
o que estaban durante la pandemia ya, y me decían que tenían más acceso a mí para recetas, orientación, que a sus médicos en Estados Unidos. En Estados Unidos fue Porque muy eso duro. un colapso Fue un total. colapso tremendo. En Estados Unidos y en todos los estados. Yo tengo familiares, por ejemplo, en Atlanta y iban y apenas, era como si el médico le tuviera casi miedo al paciente. Así es. Se vio eso en No, y Estados Unidos. además la alta demanda de pacientes con COVID, o sea, que era que los hospitales estaban llenos de personas con el virus, colapsados los sistemas. totalmente. Entonces una gente dice, bueno, me está doliendo aquí, yo no voy a coger para ese hospital, entonces quizá un poquito eso influyó. Pero bueno, el aprendizaje de eso hay que contextualizarlo. Es, como ustedes saben, el COVID no va a desaparecer mañana, va a estar aquí un tiempo, pero ya hemos aprendido a vivir con la bendita mascarilla, ya hemos aprendido a lavarnos las manos, ya sabemos que los hospitales y las clínicas y los médicos tienen protocolos de protección y la gente tiene que cuidarse y ya se puede acudir al médico, debe irse al hospital o a la clínica cuando hay síntomas, sobre todo síntomas preocupantes, ya hay protección, pero sobre todo la mayor protección es que usted se vacune. Que usted se vacune contra el COVID. Esa es la mayor protección para usted. Y tú los insistías, allegados. off the record con nosotras hace un ratito, en el tema de las 2 primeras dosis. La pregunta más candente que estamos recibiendo los cardiólogos y los médicos en general. Te decía que intuitivamente tiene lógica que en un país donde se usó la vacuna de Sinovac, donde todavía hay cierta tasa de positividad, donde todavía estamos en un repunte, intuitivamente tiene lógica decir vamos a protegernos con una tercera dosis. Científicamente no tenemos los estudios contundentes todavía, pero pongamos eso a un lado. El énfasis es en la primera y la segunda. ¿Cómo hacer? Yo no me voy a cansar de decir lo mismo. ¿Cómo La hacer primera y la segunda. que la gente se vacune? Eso que no se han puesto todavía ninguna vacuna, ninguna de las 2 dosis. Es una resistencia. Sí, si no se han motivado hasta esta fecha, tenemos 6 meses vacunando en el país. Es porque quizá no se vayan a motivar por sí mismos de decir me voy a ir a vacunar. ¿Qué estrategias o qué mecanismos puede adoptar el país como sociedad para garantizar, porque una persona sin vacunar pues no protege a los demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué mecanismo para motivar a esa gente? No es obligarlo, digo yo, pero motivarlo a que se vacunen. Esto es una pregunta ética. Sí. Ética, porque hasta dónde llega la obligación del Estado y hasta dónde llega la responsabilidad o decisión individual. Sí, ¿no? por eso hablo de motivación. Bueno, te voy a decir, hay 3 tipos de gente que no se quieren vacunar. El que no se va a vacunar, no importa lo que tú le digas, sí. por las razones que sean, no entremos en eso, religiosas o lo que fuera. El que pudiera considerar vacunarse, pero que no lo ha decidido porque está confundido o no lo han explicado o tiene temor. Y aquel que no se ha podido vacunar porque no ha podido, sea porque vive muy lejos, porque no tiene con qué pagar el transporte, porque no lo han explicado o lo que fuera. Entonces, yo creo que las iniciativas de salud pública deben enfocarse en todo el mundo, incluyendo aquellos que no se van a vacunar, porque a lo mejor el 10%, lo hacen. ¿Y cómo tú haces eso? Con medidas prácticas, educando a la gente, llevando la vacuna a sus vecindarios, acercándose a ellos a los trabajos. Señores, una persona que trabaja 8 horas al día, que tiene que pagar un transporte, que no le dan permiso para vacunarse, no se va a poder vacunar aunque quiera. Que cuando llega ya los centros están cerrados. Entonces yo creo que se pueden hacer muchas cosas. ¿Eh? Hay que incorporar otros sectores de la sociedad, los empresarios, las escuelas, las universidades. Entonces yo creo que hay que ser original en ese sentido. Iba a decir que también la gente que tiene la necesidad de no pedir mucho permiso en sus trabajos porque no quiere perder sus empleos en un momento en que la economía se ha estado deprimiendo también, a pesar de las cifras del Banco Central. Correcto. Es decir, hay una gente que está empeñado en no voy a pedir permiso para irme a vacunar. Prefiero enfermar y no... Y la gente con autoempleo. También. Que son gente que trabajan 24 horas al día, que no se pueden dar el lujo de buscarse 1 hora o 2 o 3. Entonces yo creo que, Dori, es un asunto de practicalidad también, que parecería simplístico, pero no, para mucha gente lo práctico de tener acceso más fácil, de explicarlo en términos simples. Esa campaña de vacunación masiva que en países en vía de desarrollo se usaba en los 70, tenemos que rescatarla, de mandar estudiantes, enfermeras, a los barrios, a los campos. En esas jornadas se hacía. Lo hacía yo como estudiante de medicina. Bueno, se iba casa a casa, Claro. recuerdo César, yo, a vacunar. En este último minuto, ¿qué nos queda? Algunas recomendaciones puntuales para los pacientes, por ejemplo, que tienen cardiopatía. Nos queda después el tema para otro día que tú vuelvas, de la red de infarto, que eso es un viejo tema. Pero mientras tanto, el que tiene una enfermedad de base, una cardiopatía, ¿qué es lo que tiene que hacer en un momento como este? Además de lo que hemos hablado de la vacunación, hay que buscar la forma de cómo los factores de riesgo se controlen.
lo que usted puede controlar. Obviamente usted va a visitar a su médico, va a tomar sus medicinas, va a hacerse las pruebas, pero las cosas que usted puede hacer como individuo no podemos dejarla atrás por la pandemia. La tendencia es quedarnos en la casa, vamos a ver televisión, vida sedentaria. No podemos asumir esa costumbre de nuevo. Este es un país donde no cae nieve y donde no hace frío. Como tú bien decías, Doris, búsquese esa media hora de caminar. Segundo, ojo con la dieta. Todos hemos querido ser cocineros y chefs en la pandemia. Todo el mundo quiere cocinar esto, lo otro. No hay mucho que hacer, vamos a comer, comer, comer. Ojo con esto. Y tercero, el estrés. El COVID y la pandemia ha cambiado la cultura, el pensamiento, el sentimiento de los seres humanos en el mundo. Nos ha llenado de miedo, de aprensión, de temor. Hay problemas maritales, hay problemas con los hijos. Manejemos el estrés y la presión buscando la distracción que queramos, sea la conversación con la pareja, sea una película, sea leer. La música, César, no hay palabra para agradecerte esta participación. Sí, doctor. Bueno, nosotros la verdad felices, ha sido un programa distinto, hermoso, que yo sé que a todos ustedes se les va a encantar. Así que gracias, doctor, por sacar ese tiempo, que siempre que le decimos usted viene, tenemos que reconocerlo. Gracias al doctor y gracias a Jochi, que es el literato. A Jochi, el literato, y al doctor César Herrera por estar aquí con nosotros. A nuestros amigos televidentes, muchísimas gracias por su preferencia cada sábado y será hasta la próxima semana.